vez crece más en Colombia y hay un docente que es el que le da clase a todas las personas que quieren hacer stand-up en Colombia. Y él es Gonzalo Valderrama, comunicador, traductor, comediante, narrador oral. Gonzalo, pues es uno de los más reconocidos en estas huestes del humor. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, noches, su merced. Bueno, y además has hecho radio, que es bien importante para resaltarlo, ¿no? Es cierto, sí, he hecho radios, televisores, VHS, grabadoras. Sí. Comediantes de la noche también te tuvo. En fin, Gonzalo. Eh, Y yo quiero preguntarte, acá en Wikipedia que me sale, sí. ¿verdad que tú empezaste un miércoles de ceniza? Tal cual, hoy cumplo 32 años como cuentero. Mira, felicitaciones. Muchas gracias. Oiga, pero qué buen aporte a eso. Ah, Bueno, es que si un miércoles de ceniza uno lo tiene ahí presente. 32 años, ¿qué pasó ese día? Hace 32 años, Gonzalo. Pues nada, pues casualmente era miércoles de ceniza. No fue que decidí arrancar como cuentero porque era miércoles de ceniza, sino que justamente el día en que decidí votarme como cuentero, cuando estaba estudiando comunicación social en la Javeriana en el 91, tenía entre 21 y 22 años. Y justo ese día era miércoles de ceniza. Pues yo decidí ser cuentero la semana anterior a ese miércoles de ceniza, un día que fui a ver cuenteros y me impactaron mucho y dije, yo quiero hacer esa joda. Preparé unos cuentos ahí que me inventé de afán y me boté el miércoles siguiente y era miércoles de ceniza. Entonces eso le dio como una matiz ahí como ritual, religioso y sagrado a ese debut mío. ¿Cómo te fue? Raro, sí, raro en parte porque lo que yo boté ahí ese día era una cosa ahí medio un revuelta entre anarquismo, surrealismo, absurdo, jugueteo de palabras y era una especie como de pretensión medio terrorista para cagarme en el movimiento de la cuentería en ese entonces y a la vez hacer un atentado mental contra los espectadores y a la vez hacer un acto de cuentería. Entonces fue un revuelto de muchas cosas que ojalá dejó a la gente un poco choqueada, pero luego ahí me fui medio autodomesticando hasta que fui armonizando con el ambiente y ya como que ya la gente comenzó a copiarme más con el paso de los meses. Más de 30 años de ejercicio, de pararse ahí al frente de un público. ¿Te sigue haciendo que mariposas el estómago, se sienta ansiedad, respiras profundo, te tomas un aguardiente? ¿Hay Mm, todavía nervios para pararse al frente de la gente? No, yo ya tengo callo, entonces ya como que ese sentimiento desapareció como tal cuando era el comienzo de la cosa, eh, pero aún así siempre hay como inseguridad, si no, hay cosas si hay como una rara inseguridad de ¿será que esta vez aún tengo el poder, aún tengo la gracia, la magia, lo que sea, de lo que voy a decir? Vamos a ver, votémonos a ver qué. Gonzalo, ¿tienes algún sitio, un espacio para darle la mano a nuevos comediantes donde tú te presentes y se presenten nuevas voces de la comedia? Pues sí, yo casualmente desde hace como año y medio, todos los meses estoy ahí como que parando a la gente que se gradúa en mi proceso de mi taller de stand-up comedy en un lugar que al principio era una salchichería que queda como en Usaquén. ¿Se pueden decir nombres y eso? Sí. Eh, sí, sí. Dilo, si bueno, que se nosotros llama acá. la salchichería Jacobsen, que es ahí como una salchichería de un colombiano de ascendencia alemana llamado Daniel Jacobsen, que hace salchichas alemanas, tiene la formuleta, es uno de los mejores salchicheros del país y todo, y montó un restaurante y su esposa casualmente terminó siendo alumna mía, se llama Natalia Gómez, y me dijo, oiga, chévere que acá en la salchichería montemos un club de comedia, ¿y qué tal si aquí paras a tus alumnos? Y yo, bueno, y comencé a hacer la vuelta y se hizo un club de comedia llamado Salchichas de Carne de Cañón. Y tiempo después ellos abrieron un nuevo local en la zona rosa, cerca de Parque Virrey, que se llama Banana House. Y es un lugar más grande, cada más gente, más bonito, pasémoslos para allá. Y a partir de ahí como se hace el Banana House. Entonces ahí se hace el Open Mic de la Escolita Valderrama, donde se paran algunos niños a probar material, pero ellos también lo hacen en otros clubes de comedia. En Bogotá hay como unos 10, 15 clubes de comedia. Uno de ellos, el de Banana House. ¿Qué días vamos a Banana House para verte? Generalmente trata de ser regular la cosa, suele ser el último martes de cada mes. Entonces el próximo va a ser este 28
que se avecina, y ahí voy a parar a 10 alumnos míos, usted entre ellos. No, yo no alcanzo ya. ¿Será que se vota? Bueno, no, entonces aguántese hasta marzo entonces. Sí, sí, hasta marzo. Sí, sí, voy en marzo. Sé Bueno, que soy un cobarde, Gonzalo, soy un cobarde. está bien, está bien. Sí. Bueno, entonces, allá nos esperan en Banana House entonces. Sí, sí, está Bueno, bueno. Bueno, Gonzalo, el tema de hoy es hablar de comedia, nos gusta, pero creo que como medio de comunicación podemos caer un poco en el amarillismo de lo que pasó con los Camilos. sí, Los oyentes creo que ya tienen el contexto. Después del feminicidio de Valentina Tres Palacios, la DJ, hicieron algunos comentarios. No los pusimos porque creo que ya todos lo Sí, conocen ya, y el ya para qué. video tiene de verdad millones de reproducciones y para ahorrarnos tiempo también. sí, No es ni censura ni nada de eso. Y nos por queda como, practicidad. sí, nos queda como un interrogante. Y si tú crees que el interrogante le falta todavía más, nos lo dices. Bueno, ¿El humor debe o no debe tener límites? Lo estamos abordando por el tema de Camilo, pero si hay otros temas que tú quieras meter, pues bueno. hombre, bienvenido para el contexto. Sí, sabes que más allá de hablar del caso específico, que claramente es un pretexto más para, por enésima vez, hacerse esa existencial pregunta que se ha hecho desde que hay humor en el mundo, que es que si el humor debe tener unos límites. Entonces mi respuesta corta es no, en el sentido de que los límites los pone el propio comediante, o debería ponerlos por conciencia propia el propio comediante. Lamentablemente los límites los pone la sociedad, yo qué sé, las leyes, el Estado, el statu quo, etcétera, pues, pero el propio comediante no debe ponerse límites y el comediante puede hablar de lo que le dé la gana, pero a la vez también asumir las consecuencias, ¿sí? De lo que eso implique, ¿sí? Eh, yo tengo ahí un eslogan ahí personal que trato de echar a la gente como sermón en mi taller, y es que el humor se hizo para derribar, no para pisotear. Es decir, que yo con el humor, el humor lo considero un arma de defensa y de ataque para sobrevivir en la existencia tan nefasta que es la del planeta Tierra. Y es una especie como de caparazón que uno crea ahí como para navegar por el mundo, y tumbar cosas en el camino y abrir trocha, pero no para pisotear. Es decir, yo le apunto a lo que está a mi nivel o por encima de mí, idealmente a lo que está por encima de mí, o a lo que se dice que está por encima de mí, o sea, al poder, ¿sí? Para debilitar al poder y no para literalmente flagelarlo ya flagelado, ¿sí? Entonces creo que eso para mí como que resume un poco mi ética personal. Creo que es una pregunta más ética que una pregunta más que de otra índole, ni de estructura ni de nada, sino de ética. Entonces yo soy de los del bando de si yo hago humor, es porque esa persona o esa entidad o ese concepto sobre el cual ejecute mi humor se lo merezca, básicamente. Y si tiene poder, mucho más. Gonzalo, quiero que nos acompañes unos minutos más. Tengo otros comediantes que también quieren dar su opinión, pero me Hágale. gustaría que algunos de ellos tú los escucharas, ¿vale? Bueno, Diego Mateus es egresado de la Universidad Distrital. También le preguntamos sobre este tema y también tiene acá su opinión. Así que buenas noches, Diego. Escuchamos tu opinión. Me parece una pregunta muy cómica. Si el humor tiene límites, digamos que no tiene límites o que es ilimitado. A uno le prometen siempre un cupo ilimitado en la tarjeta y nunca está ese cupo ilimitado. Uno nunca llega. Yo creo que los límites los da la sociedad en este momento. Para mí es un debate un poco más filosófico. Ayer leí algo sobre la liviandad de la sociedad. Eh, yo creo que un poco ese humor hace referencia a lo que somos como sociedad, más bien. El tipo de humor que es transgresor o que eh, genera ampolla. Digamos que de parte del comediante tiene que ver más como su liviandad en el mundo, donde pesa a veces más el ego del comediante, la risa del momento. La liviandad pues está muy ligada a la improvisación, a lo que digo para generar una risa inmediata. Mm,
Y digamos que ahí también el límite es cuando uno dice, no, pues hay que ver hasta dónde crece ese chiste, digamos hasta dónde se acrecenta social. Y los límites sociales pues son muchos, las penalizaciones, la cárcel, eh, que quién determina cuál es el límite más bien. En este caso sería, es, decimos, banalizar ciertos temas desde la comedia. La comedia debe para no banalizar, pero justamente a veces como que hacemos todo lo contrario. Ahí está la voz de Diego Mateus. Gonzalo Valderrama también nos acompaña. Gonzalo, en este caso de los Camilos, de lo que dijeron, ¿qué opinión tienes? Hola a todos los de la UD Estéreo. A ver, Perdóname, Gonzalo, qué pena que no te teníamos ahí. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre lo de los Camilos? Bueno, en mi caso particular, yo digamos que peco de estar yo que sé, 70% desinformado en el sentido de que sé del revuelo del asunto, he oído más reacciones al respecto que los mismos apuntes que ellos pueden haber dicho sobre ello. Vi como el 10% del asunto y no escuché como el material completo, pero digamos que entiendo la lógica que ellos tienen en Fox News, que es de alguna manera como que, claro, hacer bits y rutinas e ideas en torno a noticias que ocurren en el mundo. Y a veces como que se meten justamente con noticias del universo de lo amarillista y de tragedias humanas, etcétera y tal, incluida la de los feminicidios de Valentina Tres Palacios, donde ellos básicamente hicieron una vuelta que para mí personalmente, desde mi ética personal de comediante, digo yo que es un descache, en el sentido de que para mí la lógica del humor, independientemente del tema del que se hable, debe estar dirigido hacia lo de arriba. Es decir, que el humor idealmente no debe revictimizar al débil, sino atacar al poderoso. Y el chiste, por llamarlo de alguna manera, yo soy de los que no le llama chiste, sino bit o línea, para mí debería haber sido sobre el asesino, no sobre la asesinada. ¿Sí? O sea, es más interesante, más profundo, más arriesgado burlarse del asesino que burlarse de la asesinada. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues creo que como justamente tiraron para donde no era, bajo el pretexto de eso era un chiste. Es más bien una manera humorística de manifestar un discurso evidentemente misógino, machista, sexista, ¿sí? Que obviamente tiene eco y funciona en el medio, pues porque el público es misógino, machista y sexista, ¿sí? Y por eso alimenta justamente esa imaginario que tiene la gente que escucha y que ríe de ello, ¿sí? Cuando para mí la vuelta debe haber sido a la inversa, ¿sí? Y no hacer el asunto con base en quien perdió, sino en quien aparentemente ganó, justamente para manifestar la injusticia, de alguna manera, en vez de para celebrar la injusticia, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, esa sería, digamos que mi respuesta ante ese asunto, porque en este aspecto toda la gente que se dedica al humor en Colombia, y sobre todo los que hacemos el stand-up comedy, pues como que se están de un bando o del otro, al mismo tiempo que, digo yo, están en total libertad de hacerlo, pero asuman las consecuencias también de eso, y las consecuencias que eso va a tener, ahí se están ahí como que acumulando históricamente, y en un punto ahí puede que si siguen por esa misma línea, pues algo vaya a pasar con, yo qué sé, ellos, sus conciencias o lo que sea más adelante. Digamos que son seres que no tengo claro las edades de Camilo y Camilo, que ya que están ahí por encima de los 20, no sé si ya por encima de los 30, lo dudo, pero esperemos, yo qué sé, 10 añitos más, a ver qué pasa en sus maneras de ver el mundo y tal, y si eso de pronto se haya replanteado de alguna manera. Un dato ahí por comentarlo. Eddie Murphy, un comediante claramente muy conocido, que tiene ya, yo que sé, casi 50 años de oficio como comediante, recientemente dijo que se volvía a lanzar como comediante en el mundo luego de tantos años de haber hecho solamente películas, y mientras estaba preparando su material, en alguna entrevista dijo que él
se arrepentía y exponía mundialmente su ofrecimiento de disculpas por todos los chistes homofóbicos que él hizo en su juventud. Ahora está cerca de los 70 años, y cuando era comediante mega exitoso tenía entre 25 y 30 años. Era un rockstar absoluto y su material era enfáticamente homofóbico. Y él dijo tiempo después, luego de que vivió la vida, conoció un montón de gente, pasaron muchas cosas en su vida, que qué pena con toda la comunidad LGBTI por todas las burradas ignorantes que yo dije en mi juventud, criticando a la comunidad LGBTI. Pido disculpas así masivas ante todos ellos porque he cambiado y he entendido un montón de vueltas que me han hecho ya tener un punto de vista distinto. Ya veremos si algo parecido puede pasar en el caso de los colegas Camilos, en este caso. Gonzalo, también invitamos a Pedro Miguel Rosso, es el único comediante, perdón, es el único no comediante que nos acompaña en la noche de hoy con sus opiniones, pero él trabaja desde la dramaturgia y me parece importante que también que lo escuches, así que eh, por favor te invito a que, como todos, escuchemos a Pedro Miguel Rosso, que pues mañana va a tener en el Teatro La Candelaria, jueves, viernes y sábado, la obra El Dictado. Así que, Pedro Miguel, buenas noches. La pregunta para todos es si el humor debe o no debe tener límites. Hola a todos los de la UD Estéreo. A ver, me parece súper interesante poder discutir este tema sobre el humor. ¿En dónde empieza la libertad de expresión y en dónde empieza la censura? Pero también en dónde empieza la libertad de expresión y en dónde empieza la agresión indiscriminada hacia las personas. Creo que ese es un dilema interesante en el que siempre va a estar puesto el humor. Y hoy en particular con el tema de Fox News creo que se pone otra vez en relieve. Yo estoy de acuerdo con una frase que dice el comediante Gonzalo Valderrama: el poder está allí para ser subvertido a través del humor. El humor, yo pues que he escrito muchas obras de humor negro y comedias también para teatro, para televisión, estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, o tú te vas a hacer un humor blanco en en el que no estás agrediendo a nadie, en el que solamente nos estamos burlando de algunas situaciones cotidianas, o tú estás entrando en un humor negro con la perspectiva de burlar y de desacralizar las estructuras de poder. Que esto tiene que ver más con la sátira política, pero no solamente con eso, o sea, en nuestras vidas privadas, que es una obra de humor negro bastante fuerte, yo me estoy burlando de la familia como canon social, por ejemplo, ¿sí? O sea, estoy tratando de vulnerar una estructura de poder. En muchos autores, muchos intérpretes de stand-up comedy hacen eso, entonces se burlan un poco de las estructuras de poder. Pero a mí lo que me parece infame y me parece que sí tiene que ser protegido en una comunidad es burlarse de la persona que no tiene la capacidad de defenderse. A mí eso me parece que es una lucha desleal. Eh, los familiares de Valentina Tres Palacios no tienen la estructura de poder para defenderse. Por qué nos tenemos que burlar de una persona que ha sido víctima de esto? Si nos vamos a burlar de alguien, ¿por qué no nos burlamos de los verdugos? Pero ¿por qué tenemos que burlarnos de la víctima? ¿No es eso una manera de revictimizar a la persona? Pienso yo. O sea, mm, siempre me parece que el humor nace en el seno de una sociedad y obviamente tiene que cumplir con unas convenciones de una sociedad. Porque es que nosotros no somos primates y no somos como, o sea, es que mi libertad termina donde empiezan los derechos del otro. Entonces, no es que yo pueda pararme y decir cualquier cosa sobre cualquier persona y sin hacerme responsable de eso que estoy diciendo. Eso me parece que en una sociedad sana no puede existir. Todos tenemos que hacernos responsables de lo que decimos. Ahora, tampoco se trata de caer en este wokismo que está ahora tan de moda en Estados Unidos, en donde en donde si usted no habla con lenguaje inclusivo, entonces usted ya está discriminando y entonces usted ya está agrediendo a un montón de personas. O sea, me parece que tampoco es llevarlo a esos niveles de moralismo extremo que me parece que rayan en lo medieval, pero también como en un esnovismo culturalista
que me parece que no tiene que ver con este tema de una socialdemocracia en donde tiene que haber convivencia y en donde tiene que haber como un respeto y como un nivel de irreverencia que no puede ir en contra de las personas que ya están siendo víctimas. De nuevo, tiene que ir en contra de los que están en el poder, de las instituciones que están en el poder, llámese familia, llámese padres, llámese políticos, llámese, pero el humor es una herramienta de sublevación de este poder o de catarsis, por decirlo así, pero no es una herramienta para revictimizar a las víctimas. Me parece que eso es un poco ruin y creo que lamentablemente Fox News incurre en eso, aligerando un montón de cosas, naturalizando un montón de violencias a las que yo creo que no deberíamos estar acostumbrados. Y me parece que lo peligroso de este tipo de cosas es que empieza a volver un asesinato una cosa completamente pueril, completamente trivial, completamente irrelevante, cuando me parece que el humor está allí para desnaturalizar algunas cosas y para cuestionarnos algunas otras, para que a través de la risa y todo nos demos cuenta de errores sociales que nosotros tenemos y de cómo esos errores sociales nos pueden limitar como sociedad. A mí me parece que ese es el sentido de esto. Si no, pues entonces, ¿para qué? Bueno, esta es mi humilde opinión al respecto. Esa es la opinión de Pedro Miguel Rosso y quiero saludarte, Gonzalo, y preguntarte sobre la reflexión que puede haber al interior del círculo de comediantes. Y no sé si eso lo hagan ustedes, no sé si de pronto después de conocer pues el episodio de los comediantes de los Camilos, eh, haciendo pues como su rutina, pues por dentro está como eso de, aquí hubo un error o bueno, esto son gajes del oficio. No sé si dentro de ustedes como sector hay una reflexión interna. Pues me imagino que sí, y no lo tengo claro porque digamos que un poco ahí cuando cuando a mí, no sé, viajo en taxi a veces y algún taxista me dice, oiga, ¿y ustedes qué se hicieron? Que no habían salido en televisión. Yo digo, pues yo no sé los demás, porque los comediantes, o yo que pertenecía al elenco de comediantes de la noche, no somos los comediantes de San Jacinto. Es decir, o sea, no somos una comunidad, como un gremio que está totalmente unido y todos sabemos todos lo de todos y y todos vamos a reuniones y a simposios, no, como que cada cual hace lo suyo de manera individual, pero somos parte de un gremio, entonces no hay como una comunidad uniforme en la cual todos estén enterados y estén en un grupo de WhatsApp de 200 integrantes, porque hay como que subsectores, está muy segmentado. Pero claramente creo que siendo parte un poco de la vocería de la conciencia colectiva de los comediantes colombianos, yo diría que claramente el tema se debate y subdivide bandos, de están o no de acuerdo con ellos, era chiste, no era chiste, etcétera. Y yo creo que si hay, que claramente esto genera un cimbronazo particular que hace que la gente reflexione de alguna manera y como que tenga cuidado de, y ahora qué ya lo voy a decir, en algunos casos, o de, ahora sí, más libertad hay para decir más cosas, porque estos salieron impunes del asunto, ¿sí? Haciendo una declaración importante estructural como para que lo piensen también. Ellos, a pesar de que son comediantes de stand-up, lo que hacen en Fox News no es stand-up comedy, ¿sí? Es como un esquema en el cual como que hay resoluciones humorísticas y remates con base en noticias. No son ellos hablando solos de un tema disertando en torno a él, sino leo titular, hago comentario, leo titular, hago comentario. Entonces eso es como otro esquema que no es técnicamente stand-up comedy. Ellos creía que no hacen eso usualmente en sus rutinas, ¿sí? Y volviendo al concepto del humor negro, que es más una cosa requete interesante y tan tergiversada en el mundo de la comedia, sobre todo de los comediantes jóvenes, digo yo, un man ya de 53 años, es que un ejemplo como para que vean claro, para mí el humor negro es una cosa que generalmente debe ser hecho por los que padecen del problema, no por los que ven el problema desde la barrera, ¿sí? Entonces para mí un ejemplo, así sin pensar mucho mientras oía a Pedro Miguel hablando, humor negro sería, por ejemplo, que un grupo de condenados a muerte estén en un pasillo esperando la decapitación y uno de ellos sea decapitado y uno de los demás condenados a muerte diga, uy, Camilo acaba de perder la cabeza, que no perdamos la cabeza por lo que acaba de pasar. Eso sería distinto, ¿ya? Como que es gente
que va a ser decapitada burlándose de su propia decapitación. Eso sí es humor negro. No, jajaja, lero, lero, lo decapitaron, me cago en ello, van a perder la cabeza, ¿sí? Que es un poco la manera, yo qué sé, distante y cobarde de hacer humor negro, ¿ya? Porque el humor negro es una manera extrema de criticar la realidad y de criticar la injusticia y criticar el poder y burlarse de una cosa tan poderosa como la muerte, entre otras cosas, ¿sí? Y creo que para mí es el deber ser real del humor negro, que el que haga el humor negro sea el que padece del problema, no el testigo del problema. ¿Hay alguna responsabilidad en el público que se ríe, en el público que acompaña, o el público tiene que estar ajeno a esta discusión? Esa es una pregunta ahí muy complejísima de responder. Digamos que responsabilidad sería una palabra un poco ahí como palabras mayores, pues, porque sonaría como a juicio, ¿no? Como que son responsables de. Entonces yo diría que claramente esto funciona y tiene lógica y sigue existiendo porque hay un 50% de la vuelta comunicativa que es la gente que recibe el mensaje, ¿sí? Y si esa gente copia, está de acuerdo, lo legitima y todo, pues seguirá sucediendo, ¿sí? Llegará un punto, esperemos, en que la sociedad evolucione y haya un momento en el cual algo así de pronto no genera la repercusión que genera en la actualidad y la aceptación que genera en la actualidad. Y un poco este asunto de la famosa cultura de la cancelación, que no vamos a explicar acá porque es una larga explicación, creo que ha hecho que con el tiempo los comediantes se preocupen por fin de uy, uy, uy. No solamente van a decir, uy, tan negro su humor, sino puede que te cancelen contratos, que dejen de ir a tus shows, que te veten de canales, que no te publiquen vainas y que pierdas millones en el negocio. Sí, y eso ya está poniendo a pasar comediantes y a hacerlos decir, uy, ahora ya no se puede hablar de nada, porque ahora me van a cancelar. Pues sí, ingéniatelas para hablar de otras cosas, a ver si eres machito y hacer reír a personas hablando de cualquier otra cosa que no sean tus temas que has tenido hasta ahora manejando de manera tan libre. Entonces eso más bien ha comenzado a poner para mí creativos a los comediantes. Ya como que no se puede por acá tocar a meternos con otras vainas, ¿sí? Y creo que eso está dándole dinamismo al movimiento del humor con el tiempo. La última voz que tenemos, Gonzalo, es de La Cata con Botas, de Catalina Guzmán, que Sí. estamos aquí contando las horas para verla en MasterChef, y que bueno, tiene unos monólogos buenísimos, así que también te invito a que la escuchemos. Así que buenas noches, Catalina, gracias por acompañarnos. Hola Andrés y hola a todos. Bueno, yo creo que más que el humor, los límites los debe tener cada comediante de acuerdo a sus posturas éticas, de acuerdo a cómo ve la vida, cómo cree que está bien comunicar a sus seguidores o a sus espectadores, a su público, pues sus ideas y su forma de entender el mundo. Eh, Claramente el humor es una cosa absolutamente subjetiva y creo que va más bien en cada persona, en cada comediante, pues la manera que tiene de ejecutarlo y de usarlo para transmitir ideas. Entonces, pues el humor es el humor, los límites creo que los tenemos las personas de acuerdo a las convicciones de cada uno. Respecto a este caso, puntualmente, pues a mí sí me parece que es importante como persona que tiene acceso a unas audiencias importantes, pues tener también un cierto grado de responsabilidad con el discurso y no irse pues solamente a hacer el chiste por el chiste, sino también pensar un poco en las repercusiones que tiene. Estamos en un país donde los discursos de odio han hecho mucho daño, donde cosas que parecen sutiles terminan repercutiendo en consecuencias graves, todo el discurso del racismo, de la xenofobia, de la misoginia, de la porofobia, todo eso que tradicionalmente ha sido como tema, pues para hacer humor, pues está bueno también revisarlo y entender que pues las personas que tenemos acceso a unas audiencias grandes tenemos que asumir esa responsabilidad de todas maneras y pues cuidar los discursos. Eh, yo creo que de todas maneras, pues cada persona tendrá sus motivos para hacer lo que hace, pero pues si me piden mi opinión personal, es esta y también es mi postura respecto al trabajo que yo hago. Gonzalo, tú has estado de la mano de muchas personas que han querido hacer comedia en el país.
Eh, ¿Cómo ves? Yo sé que es también bastante complejo, pero ¿cómo ves el nivel de comedia en Colombia? Para mí está muy bien en el sentido de que lleva 24 años existiendo. O sea, va para 24 años, lleva muy poquitico tiempo. Digamos que está literalmente en su juventud postadolescente, de alguna manera sucediendo. No ha llegado a su madurez todavía. Si comparamos la historia de la comedia en Colombia con la edad humana, pues sería, haga cuenta, una persona de 24 años. ¿Sí? Entonces está como en ese momento en que ya tiene cédula, ya terminó la carrera, está trabajando, está experimentando vainas, etcétera y tal, está a punto de casarse, puede que sea padre, en fin, como que está en un proceso de maduración interesante, y ya por lo menos quedó claro que no es una moda, que duró 10 años, es una cosa que se expande más, que se profundiza más, y que con el tiempo se ha popularizado y se ha democratizado también. ¿Sí? Gran parte, curiosamente, de la culpa, entre comillas, de esto la ha tenido un poco la difusión del canal con ánimo de ofender, que le hizo un poco dar la impresión a la gente que lo veía que cualquier persona podría llegar a ser comediante. Antes era una cosa como exclusiva para gente que estaba en la rosca o que pertenecía a una élite mediática o artística o económica, ¿no? Ahora pues, cualquier ser humano puede ser comediante, ¿sí? Siempre cuando tenga cosas que decir y cosas de las cuales quejarse. Entonces creo que va en un momento interesante que pasa por crisis como esta, que pone a todo el mundo a pensar, etcétera, como cualquier crisis que tiene alguien de 24 años. Ya veremos si llega a los 30 años y ya por fin comienza a hacer una cosa madura. Cuando yo hago el taller, a la gente le cuento una historia particular, y es que el primer comediante que muchos consideran como el primer comediante moderno se llamó Lenny Bruce, que fue un tipo que apareció en la escena como a mediados de los 50 del siglo pasado, un siglo después de que el género arrancó en Estados Unidos. El género ya lleva existiendo hace más o menos 185 años. Tuvo que haber pasado todo un siglo, desde 1940 aproximadamente, para que en 1950 apareciera el primer comediante que se puede denominar como comediante moderno. O sea, ha pasado mucha agua bajo el río en Estados Unidos, bajo el puente en Estados Unidos, para que apareciera el primer comediante moderno. Aquí llevamos 24 años. Faltan 75 todavía para que la cosa se ponga interesante. Creo que nosotros somos parte un poco de las semillas iniciales de esto. Si el mundo sigue existiendo en 75 años más, pues creo que por fin podría aparecer el primer Lenny Bruce colombiano, pero por ahora somos parte de la prehistoria de esta vuelta. Pero es increíble cómo ha crecido en público, cómo se ha masificado también con las redes sociales. A mí me sorprende bastante. ¿Quieres dar algunos nombres como que tú digas, mira, a mí este humor me gusta, lo sugiero, a ver si ustedes también les parece o no? Como de nombres de comediantes que yo recomiende, Sí, sí, señor. dices tú, pues Sí. digamos que definitivamente son comediantes para mí angloparlantes la gran mayoría. Entonces, así como en desorden de importancia, gente como Louis C.K., Dave Chappelle, Bo Burnham, Tig Notaro, Jim Jeffries, Bill Burr, ¿qué otra gente? Sarah Silverman, Jerry Seinfeld, Bill Hicks, por los lados como de México, Carlos Vallarta, Sofía Niño Rivera, en España Luis Piedrahíta, y no sé, en Argentina Félix Buenaventura, pero que la gran mayoría, sí, insisto, suele ser gente en inglés, Ricky Gervais, inglés, y no sé, Demetri Martin, como por citar algunos nombrecitos ahí como entre gente de la vieja escuela y gente de la nueva escuela. ¿Y del barrio, de los que tú has formado? Los de por acá, no sé, podría así medio así también en desorden de importancia mencionar gente como, digamos que no lo formé yo directamente, pero yo tengo una relación interesante con él, que en algún punto se cruzó conmigo, Juan Peláez, por ejemplo. Que otro ser por ahí como del combo, Edward Silva, podría mencionar también a es Anderson Niño, Germán Castellanos, ¿qué otra persona? Uno que ya se abrió de la escena colombiana, pero que sí dejó una semilla interesante, que es Julio Rodríguez, que ahora vive en Miami. Hay alguien por ahí reciente que está haciendo cosas muy chéveres e interesantes, se llama Cristian Rosso. Y ya. Bien, bien.
Gonzalo, gracias por acompañarnos. Bueno, recuerden que si quieren, no sé, hacer algo de stand-up, pues está ahí. Gonzalo tiene su Instagram. em, Tu Instagram todavía no me lo aprendo. Valderrama Comediante. Es sencillo, ¿no? Valderrama Comediante. Y estás haciendo unos productos divinos en YouTube, corticos. Estoy haciendo ahí, justo a propósito de todo este asunto del que estamos hablando, una especie de, obviamente explicarlo y un poco se tira la magia del contenido, pero es un poco spoiler, pero es como una especie de parodia de tutoriales de stand-up comedy que tengo en mi canal de YouTube que se llama Stand Comedy en 60 segunditos, en el cual hago unas piezas ahí como medio burdas audiovisualmente, en la cual como que explico de manera sarcástica los trucos para ser comediante, casi que parodiando el esquema de los tutoriales de YouTube que pretenden explicar a la gente cómo se hace la vuelta. Entonces, van 3 capítulos publicados hasta ahora, entonces vamos a ver qué pueden ver la gente. Hay 3, que busquen Gonzalo Valderrama YouTube, a ver qué sale ahí. ¿Sí? ¿Eso lo haces solo o te ayudan? No, solo, y el cabezote, curiosamente, lo hizo mi hijo, Miguel Valderrama, que tiene 8 años y que hace stop motion así en su tablet y tal. La edición la hizo mi esposa, los ruiditos los pone mi hijo, en fin, pero como que el contenido intelectual y textual lo hago yo. Un canal familiar, un canal familiar. Tal Valderrama cual. Comediante. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Sé que estás bien ocupado y, Sí, y está acá en break entre talleres. sí, y bueno, gracias, solo te digo eso. Muchas A, gracias a por ustedes, este a ustedes. tiempo.